Hoy en esta Eucaristía vamos a hacer memoria de Santa Isabel de Portugal, nacida a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Nació, parece ser, en Zaragoza, hija del rey de Aragón Pedro III y nieta de Jaime I el Conquistador, y se casó con el rey de Portugal y tuvo un matrimonio bastante infeliz, porque el rey de Portugal era muy infiel y no hacía mucho caso a ella. Sin embargo, ella, todo lo contrario. Ella fue siempre un factor de reconciliación entre padres e hijos, precisamente cuando uno de los hijos se rebela contra el padre para subir al trono. Ella logra la paz entre ellos y en distintas ocasiones hace siempre lo mismo. Cuando hay conflicto, ella se ofrece para dialogar y llegar a una paz. Bueno, pues en su vida personal fue una mujer también entregada a los pobres, con una vocación para cuidar a los enfermos absoluta, es decir, una mujer que incluso cuando quedó viuda quiso entrar en la tercera orden de San Francisco, terciaria de San Francisco, e incluso llegó a pedir entrar también en las monjas de clausura franciscanas. Bueno, eso no pudo hacerlo, pero puso una casita al lado del convento de las hermanas y allí también cuidaba a los enfermos. Es decir, una mujer muy entregada, a pesar de su realeza, muy entregada al servicio de los demás. Bueno, pues vamos a hacer memoria de ella en la Eucaristía de hoy. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días los ángeles urgieron a Lot: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, no vayas a perecer por culpa de Sodoma. Y como no se decidía, los hombres los tomaron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, por la misericordia del Señor hacia él, y lo sacaron poniéndolo fuera de la ciudad y diciéndole: ponte a salvo por tu vida, no mires atrás ni te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes para no perecer. Lot les respondió: no, Señor mío, aunque tu siervo ha alcanzado tu favor, pues me has tratado con gran misericordia, salvándome de la vida, yo no puedo ponerme a salvo en los montes. La desgracia me alcanzará y moriré. Mira, cerca de aquí hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme. Permíteme escapar allá. ¿No es acaso muy pequeña? Así yo salvaré la vida. Le contestó: accedo a lo que pides, no arrasaré la ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama Zoar. Salía el sol sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega, los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado delante del Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión de la vega y vio humo que subía del suelo como humo de horno. Cuando Dios destruyó las ciudades de la vega, se acordó de Abraham y sacó a Lot de la catástrofe, al arrasar las ciudades donde había vivido Lot. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad.
Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea bendeciré al Señor. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Palabra del Señor. Sentaos un momento. El Señor Dios ve que las ciudades conocidas de todos nosotros, Sodoma y Gomorra, están en la perversión más absoluta y decide castigarlas. Pero antes se leía ayer, Abraham en una oración le dice: «Pero si tú eres justo, ¿cómo vas a destruir esas ciudades donde también hay muchos pecadores, pero también hay gente justa?». Y entonces viene ese diálogo entre Dios y Abraham, tan conocido de todos nosotros: «Si encuentro 50 hombres, ¿destruirás?». Y él dice: «No, no destruiré». «Si encuentro 45, ¿lo destruirás?». «No lo destruiré». «Si encuentro 30, y así hasta llegar a 5 o a 10. Y el propio Dios le dice: «Si encuentro esto, no lo destruiré, para que veas que yo soy también misericordioso». Pero no los encuentra. Y al único que salva, que es lo que hemos leído hoy, al único que salva es al pariente de Abraham, a Lot, sobrino de Abraham. Y le dice: «Tú que eres justo, sal de la ciudad, porque voy a destruir a Sodoma y Gomorra». Y entonces él reconoce la misericordia de Dios y le dice que si puede ir a una ciudad pequeña, Zoar, y el propio Dios, a través de sus ángeles, le dice: «De acuerdo, vete a esa ciudad, porque Sodoma y Gomorra van a ser destruidas inmediatamente». Sabemos también cómo les dice que no miren atrás y cómo la mujer de Lot mira atrás y se queda convertida en estatua de sal. Todo eso lo hemos oído muchas veces, pero lo que nos está diciendo la lectura de hoy es cómo Dios, en cuanto encuentra a un hombre justo, su misericordia es infinita.
y así lo hace con Lot, pero la perversión de esas ciudades es absoluta y por lo tanto tienen que ser castigadas. Cuando Dios destruyó las ciudades de la vega, se acordó de Abraham y sacó a Lot de la catástrofe al arrasar las ciudades donde había vivido Lot. Habíamos visto días anteriores cómo precisamente los ganados, porque eran gente, pastores sobre todo, con muchos ganados, cómo se dividen Abraham por un sitio, Lot por el otro, y Lot se va a las ciudades de la vega donde estaban estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y vemos hoy cómo la perversión de esas ciudades hace que el Señor lo destruya, pues de una forma semejante a como en capítulos anteriores del Génesis destruye también prácticamente a toda la humanidad con el diluvio. ¿Por qué? Pues porque el hombre da la espalda a Dios, porque el hombre no quiere saber nada de Dios, porque el hombre se cree autosuficiente, porque el hombre cree que con sus solas fuerzas lo puede todo. Y esta es una muestra para decirnos no, que tú solo no puedes todo, que tú solo no eres autosuficiente, que necesitas a Dios y que por lo tanto no le des la espalda en tu forma de actuar y de vivir. En el Evangelio encontramos a un Jesús que, como dice San Mateo al principio del Evangelio de hoy, invita también a los suyos a subir a la barca. Y sus discípulos lo siguieron. Lo importante es que le siguen. Lo importante es el seguimiento a Jesús. Han descubierto en él algo diferente del resto de los profetas o del resto de los que interpretaban la ley de Moisés. Han visto en Jesús algo diferente y es ese precisamente el motivo por el cual le siguen. Pero su fe todavía es inmadura y aunque le siguen y verdaderamente aceptan su palabra y ven en él algo extraordinario, sin embargo, cuando ocurre esto de la tempestad, entonces ellos mismos tienen miedo. Ellos mismos ven pues que la barca puede sucumbir de un momento a otro. Y entonces es cuando acuden a Jesús que está dormido. Yo creo que San Mateo lo pone precisamente para que veamos el poder de Jesús, que es capaz de aparentemente no darse cuenta de lo que está pasando y por eso escuchar ese grito de los discípulos diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Si no nos agarramos a Jesús, claro que pereceremos. Pero Jesús les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Cuando San Mateo escribe estas palabras o este acontecimiento de la barca y de Jesús, ya hay cristianos en aquel momento que están siendo perseguidos. Y en muchos cunde el desaliento, la desmoralización. Algunos incluso se apartan de la fe en Jesús. Y por eso San Mateo lo que quiere es decir, si quieres de verdad seguir a Jesús, tienes que estar pendiente de todo lo que ocurra a su alrededor. En este caso será una persecución, es la barca que zozobra, la barca que está en medio de la tempestad, que no es otra cosa que la Iglesia, en medio de la tempestad. Pues aún ahí no tengáis miedo, hombres de poca fe. Tenemos que, porque esto ocurre a lo largo de los tiempos en la Iglesia, en estos 21 siglos que estamos de existencia. Siempre hay momentos en que la Iglesia está en medio de una tempestad, en medio de momentos difíciles, de grandes tribulaciones, y en estas situaciones muchos
cristianos se desalientan, muchos cristianos se apartan, muchos cristianos dicen, bueno, ¿y por qué voy a seguir esto que me hace sufrir, que me hace sacrificarme, que me hace renunciar a tantas y tantas cosas? Bueno, pues la palabra de Jesús sigue siendo la misma para entonces y para hoy. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Y cuando Él lo que hace es increpar a los vientos y al mar, la gente se queda admirada. Fijaos que al principio dice los discípulos, y cuando increpa a los vientos y al mar, dice San Mateo, los hombres, más que los discípulos, aquellos que habían dudado, se decían asombrados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Entonces, esta palabra de Dios nos está diciendo, vosotros, nosotros, miembros de la Iglesia, no tengamos miedo. En medio de tantas situaciones adversas, en medio de tantas situaciones difíciles por las que podamos vivir, tengamos confianza. Confianza en el Señor Jesús. Confianza en nuestro Señor Jesucristo. No tengáis miedo. Pidámosle, eso sí, que aumente nuestra fe, para que no se nos pueda decir hombres de poca fe. Aumenta nuestra fe, que maduremos en la fe. Y hoy tenemos, para terminar, un modelo, que es el que os ponía al principio, de la santa que hoy recordamos, Santa Isabel de Portugal, española, pero casada con el rey de Portugal. Y como decía la oración colecta, que fue reconstructora de la paz entre los enemigos. Pues también nosotros, en medio de los odios, en medio de las tribulaciones, en medio de la indiferencia que hay hoy hacia los creyentes, que nosotros también seamos factores de reconciliación en nuestro mundo, en medio de las guerras, en medio de los enfrentamientos, en medio de cualquier situación conflictiva, que nosotros los creyentes, que nosotros los seguidores de Jesús, seamos también elementos de paz, reconstructores de paz. Que el Señor nos ayude a dialogar con aquellos que incluso no nos comprenden o incluso nos odian. Que sepamos dialogar y sepamos sembrar la paz en medio del mundo.